Dios te dice hoy, no temas, yo proveeré todo lo que hace falta en tu vida. Detén por un momento lo que estás haciendo y escucha con atención, porque esta palabra no llega para animarte solo unos minutos, llega para sostenerte en esta etapa que estás viviendo. Hoy Dios te habla con una voz firme, pero llena de amor, y te dice que no permitas que el miedo gobierne tus pensamientos, porque Él ya está trabajando en aquello que a ti te preocupa. Demasiado pesada. ¿Qué necesidad te hace preguntarte cómo vas a salir adelante? Nada de eso le es oculto. Tal vez has pasado noches pensando en el futuro, haciendo cuentas, imaginando escenarios, preguntándote qué va a pasar si las cosas no cambian pronto. Tal vez has seguido caminando con valentía por fuera, pero por dentro has sentido cansancio, presión y temor. Y hoy Dios te dice con claridad, no temas, porque yo cuidaré de ti. No estás caminando solo, aunque así lo sientas. No estás a la deriva, aunque no veas respuestas inmediatas en yo. Sigo siendo tu guía y tu proveedor. Dios quiere que entiendas algo muy profundo. Tu seguridad no está en lo que tienes, sino en quién te sostiene. Cuando tú llegas al límite, Dios no llega tarde. Cuando tus fuerzas se debilitan, las fuerzas de Dios permanecen intactas. Cuando tú ves escasez, Dios ve provisión en camino. Cuando tú ves incertidumbre, Dios ya conoce el desenlace. Él no improvisa contigo ni te deja a mitad del proceso. Cada paso que das está siendo observado y acompañado por Él. La Biblia dice en Mateo 6:31, Nus a faunes, pues, diciendo, que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios no te pide que ignores la realidad, te pide que no vivas esclavo del afán. El afán desgasta, debilita y roba la paz. Tal vez hoy te encuentras en un punto donde no sabes qué decisión tomar. Has pensado, has analizado, has pedido consejos, y aún así sientes confusión. Pero Dios te dice, no necesitas ver todo el panorama, solo necesitas confiar en mi voz y dar el siguiente paso conmigo. Dios guía paso a paso, no todo de golpe, porque quiere enseñarte a depender de Él y no solo de tu entendimiento. Mientras tú confías, Él prepara el terreno. Mientras tú oras, Él alinea personas, oportunidades y momentos a tu favor. Muchas veces la provisión tarda porque Dios no solo quiere suplir una necesidad, quiere transformar tu manera de confiar, quiere que aprendas a descansar en Él y no solo en los resultados. Tal vez has sentido que has dado mucho y has recibido poco. Has sido fiel, has esperado, has orado y aún así la respuesta no llega como imaginabas. Pero Dios te dice hoy, nada de lo que has hecho con fe ha sido en vano. Ninguna oración se perdió, ninguna lágrima fue ignorada. Todo ha sido contado y será usado para bendición en el tiempo correcto. Si esta palabra está hablando a tu corazón, escribe en los comentarios, Dios es mi fuente de provisión, como una declaración de fe y confianza en medio de la necesidad. Dios no te promete ausencia de problemas, pero sí te promete su presencia constante. No te promete un camino sin pruebas, pero sí te promete provisión en medio de ella. Hoy Dios te invita a soltar el control, a dejar de vivir con miedo al mañana y a descansar en la certeza de que Él sigue teniendo el control absoluto de tu vida. Mientras tú confías, Dios provee. Mientras tú caminas, Dios guía. Mientras tú esperas, Dios obra. Dios te dice hoy, no temas, yo proveeré todo lo que hace falta en tu vida. Ahora Dios quiere llevarte un poco más profundo porque confiar en su provisión no es solo creer que Él puede hacerlo, sino aprender a descansar mientras Él lo hace. Muchas personas dicen confiar, pero por dentro siguen cargando ansiedad, miedo y una necesidad constante de tener el control. Hoy Dios te habla para liberarte de ese peso silencioso que llevas en el corazón. Tal vez has estado avanzando con una mezcla de fe y temor. Crees en Dios, pero al mismo tiempo te preocupa cómo se van a resolver las cosas. Confías, pero sigues haciendo planes desde el miedo. Oras, pero después vuelves a angustiarte pensando en lo que falta. Y Dios no te reprocha eso, porque Él conoce tu humanidad. Sin embargo, hoy te dice que no temas, porque cuando Él promete proveer, no lo hace a medias,
ni con condiciones ocultas. Dios quiere que entiendas que la verdadera provisión comienza en el interior. Antes de suplir lo externo, Él calma el corazón. Antes de abrir una puerta visible, Él fortalece la fe. Antes de resolver la necesidad, Él te enseña a depender. Por eso muchas veces el proceso parece largo, no porque Dios esté tardando, sino porque está trabajando en áreas profundas de tu vida, que necesitan alinearse con lo que viene. La Biblia dice en Filipenses 4, Dios no suple desde la escasez, suple desde su abundancia, no da lo que sobra, da lo que edifica. No entrega lo mínimo, entrega lo necesario en el momento exacto. Y su provisión no llega para generarte preocupación, llega para producir paz. Tal vez hoy estás esperando algo muy específico, un trabajo, una oportunidad, una respuesta, una estabilidad que aún no llega. Y mientras esperas, el miedo intenta decirte que no va a suceder, que no será suficiente, que tienes que arreglarlo todo por tu cuenta. Pero Dios te dice, no te adelantes, no te desesperes, no tomes decisiones desde la ansiedad. Yo ya estoy trabajando en aquello que tú no puedes ver. En Dios también quiere que sepas que confiar no es quedarte inmóvil, es caminar sin miedo, es seguir haciendo lo correcto, aun cuando no ves resultados inmediatos, es obedecer incluso cuando el proceso se siente incómodo, es avanzar sin garantías humanas, pero con la certeza de que Dios no se equivoca contigo. Él no te guía hacia el fracaso, te guía hacia tu propósito. Tal vez has comparado tu proceso con el de otros. Has visto cómo a algunos les llega más rápido, cómo parecen avanzar sin dificultad mientras tú sigues esperando. Pero Dios te dice hoy que no midas tu vida con el reloj de nadie más. Cada proceso es distinto, cada provisión tiene su tiempo, y el tiempo de Dios nunca llega tarde. Llega cuando el corazón está listo para sostener lo que recibe. Si esta palabra te está ayudando a soltar la ansiedad y a confiar más, escribe en los comentarios descanso en Dios como una forma de declarar que eliges caminar en fe y no en temor. Dios no solo provee dinero, oportunidades o soluciones visibles. Dios provee fuerzas cuando estás cansado, claridad cuando estás confundido, ya no puedes más en Él. Provee descanso, alma, cuando el miedo intenta dominarte. Y esa provisión interior es la que te permitirá sostener la bendición exterior cuando llegue. Hoy Dios quiere que aprendas a caminar sin esa carga constante en el pecho. Quiere que entiendas que no dependes de lo que ves, sino de aquel que ve todo. Mientras tú sigues confiando, Dios sigue proveyendo. Mientras tú sigues obedeciendo, Dios sigue abriendo camino. Y aunque ahora no lo veas completo, Él ya está preparando lo que necesitas. Quédate porque enseguida Dios te va a mostrar cómo reconocer su provisión divina, aún en medio de la escasez, y cómo mantener la fe firme cuando el proceso se extiende más de lo esperado. Dios te dice hoy, no temas. Yo proveeré todo lo que hace falta en tu vida en esta parte. Dios quiere llevarte a un nivel más profundo de confianza, porque muchas veces el mayor desafío no es creer que Él puede proveer, sino seguir creyendo cuando la provisión no se ve todavía. Hay momentos en los que el proceso se alarga, las respuestas no llegan como esperas, y el corazón comienza a cansarse. Y es ahí donde Dios te habla con más claridad, no para reprocharte, sino para sostenerte. Tal vez has sentido que estás haciendo todo lo correcto, y aún así, las cosas no avanzan. Has orado, has esperado, has sido paciente, has tratado de mantener una buena actitud, pero el resultado parece tardar, y en medio de esa espera, el miedo intenta regresar, susurrándote que tal vez no será suficiente, que tal vez esta vez no funcione, que tal vez Dios se olvidó. Pero hoy Dios te dice, yo no me he distraído contigo. Cada día de espera tiene un propósito, y cada momento de silencio está formando algo dentro de ti que será clave para lo que viene en Dios. Quiere que entiendas que la escasez no siempre significa falta. Muchas veces significa entrenamiento espiritual. Cuando no ves recursos, Dios te enseña a depender. Cuando no ves respuestas, Dios te enseña a confiar. Cuando no ves salidas claras, Dios te enseña a caminar por fe y no por vista. Y aunque ese aprendizaje puede doler, también produce una paz más profunda, una fe más firme y una relación más cercana con Él en la Biblia. Dice en Salmos 3, 7 y 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue panan. Dios no abandona a los que confían en Él.
Puede permitir procesos, pero nunca permite abandono. Puede permitir espera, pero nunca permite olvido. Si hoy estás pasando por una etapa de incertidumbre, esta palabra es para recordarte que Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Tal vez hoy te preocupa algo muy concreto, una cuenta, una responsabilidad, una decisión que se acerca, un futuro que no sabes cómo enfrentar. Y Dios te dice que no mires solo lo que falta, mires quién va contigo. Porque cuando Dios camina contigo, lo que parece imposible comienza a ordenarse. A veces no cambia de inmediato la circunstancia, pero cambia tu interior. Y ese cambio interior te permite sostener el proceso sin romperte. Dios también quiere advertirte algo con amor. No tomes decisiones desde el miedo. El miedo apura, presiona, confunde. La fe, en cambio, calma, ordena y dirige. Hay decisiones que parecen urgentes, pero si las tomas desde la ansiedad, pueden alejarte de la provisión que Dios ya está preparando. Dios nunca llega tarde, pero si llega en el momento correcto, y ese momento no se fuerza, se discierne. Tal vez has pensado que si no haces algo ya todo se perderá, pero Dios te dice que lo que es para ti no se pierde por esperar, se pierde por adelantarse. Él no quiere que te conformes con soluciones temporales que te quiten la paz solo por salir del paso. Si esta palabra te está dando calma en medio de la espera, escribe en los comentarios, Dios cuida de mí. Escríbelo como una declaración de fe, aun cuando no veas todavía el resultado completo. Dios no solo provee lo que necesitas hoy, también prepara lo que necesitarás mañana. Su provisión es integral. Provee lo material, pero también provee fuerzas cuando estás cansado, claridad cuando estás confundido y esperanza cuando sientes que ya no puedes más. Dios ve más allá de este momento y por eso te pide que no vivas dominado por el temor. Quizá hoy te sientes más fuerte que antes, no porque el camino fue fácil, sino porque Dios caminó contigo. No porque no hubo miedo, sino porque Él fue más grande que el ismi. Y aunque todavía no veas todo resuelto, hay algo que ya cambió. Tu fe está creciendo y esa fe será clave para recibir y sostener la provisión que viene. Quédate porque enseguida Dios va a mostrarte cómo mantener la confianza cuando el proceso se extiende. Cómo evitar que el cansancio apague tu fe y cómo reconocer que Dios sigue proveyendo, aun cuando el avance parece lento. Dios te dice hoy, no temas, yo proveeré todo lo que hace falta en tu vida. En esta parte, Dios quiere hablarte con mucha claridad, porque cuando la provisión tarda, el cansancio suele hablar más fuerte que la fe. No porque has dejado de creer, sino porque llevas tiempo sosteniendo cargas que no te corresponden. Dios lo sabe. Él ve cómo has intentado mantenerte firme, cómo has seguido caminando aun cuando por dentro te sentías agotado. Why hoy te dais. No temas porque no estás fallando. Estás aprendiendo a depender más de mí. Hay procesos donde Dios permite que el avance sea lento para proteger tu corazón. Si todo llegara de golpe, quizá confiarías más en el resultado que en él. Pero cuando el camino se alarga, aprendes a escuchar, a esperar y a descansar. Dios no te está negando nada bueno, te está formando para que cuando la provisión llegue, no te robe la paz, ni te aparte de su presencia. La Biblia dice en Isaías 41, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no solo promete proveer, promete sostenerte mientras provee. Y eso significa que aunque hoy sientas debilidad, no estás solo ni desamparado. Él está contigo, fortaleciendo tu interior para que no te quiebres en la espera. Tal vez el cansancio ha querido hacerte dudar. Tal vez has pensado en bajar tus expectativas, en conformarte con menos, en decirte a ti mismo que así será, para no seguir esperando. Pero Dios te dice que no reduzcas tu fe por el desgaste del proceso. El cansancio no define el final, solo revela cuánto has resistido. Y Dios honra a los que perseveran sin perder el corazón. Hay algo muy importante que Dios quiere que entiendas. La provisión no siempre llega primero como algo visible, sino como fortaleza interior. Antes de dar la respuesta, Dios te da resistencia. Antes de abrir la puerta, Dios te da paciencia. Antes de cambiar la circunstancia, Dios cambia la forma en que la enfrentas. Y cuando ese cambio interno ocurre, lo externo comienza a acomodarse. Si esta palabra te está dando fuerzas nuevas,
Escribe en los comentarios, Dios me sostiene. Escríbelo como una confesión de fe. Aun si todavía estás en el proceso, Dios también quiere advertirte con amor. No tomes decisiones desde el agotamiento. El cansancio puede hacerte aceptar cosas que no vienen de Dios solo por alivio momentáneo. Pero Él no quiere darte descansar, quiere darte una provisión que permanezca. A veces decir, espera un poco más, es la mayor protección que Dios puede darte. Tal vez hoy te encuentras en una etapa donde ya no tienes muchas fuerzas para luchar, pero si tienes la disposición de confiar, y eso es suficiente para Dios. Él no te pide perfección, te pide dependencia, no te pide que lo tengas todo claro, te pide que no sueltes su mano. Cuando tus fuerzas se terminan, su provisión comienza a manifestarse de maneras que no esperaba. Dios está cuidando los tiempos, las personas y las oportunidades que se alinearán para tu bien. Aunque hoy no veas movimiento, el cielo no está detenido. Hay puertas preparándose, respuestas madurando y caminos ordenándose. Dios no trabaja con prisa humana, trabaja con precisión divina. No te castigues por sentirte cansado. No te culpes por dudar en algunos momentos. Dios no se aleja cuando duda, se acerca más. Él sabe que tu fe es tirada, y por eso, hoy te recuerda que no dependes de tu fuerza, sino de su fidelidad. Quédate porque enseguida Dios va a sellar esta palabra en tu corazón, mostrándote cómo vivir sin miedo al mañana, cómo descansar plenamente en su provisión, y cómo caminar confiado sabiendo que Dios es bueno, Dios es fiel, y Dios nunca abandona a los que confían en Él. Dios te dice hoy, no temas, yo proveeré todo lo que hace falta en tu vida. Llegamos a este momento porque Dios no solo quiso hablarte, quiso afirmar tu fe. Esta parte final no es un cierre emocional, es una confirmación espiritual para que salgas de aquí con una certeza firme. No estás caminando solo y no estás dependiendo de tus fuerzas. Dios ha estado contigo en cada etapa, incluso cuando pensaste que no había avance, incluso cuando sentiste que la espera era demasiado larga. Dios sabe que el miedo ha querido volver a tocar tu puerta. Sabe que hay días en los que te preguntas si realmente todo va a salir bien, si la provisión llegará a tiempo, si podrás sostener lo que viene. Y hoy, Él te dice que no vivas anticipando problemas que aún no existen. El temor mira escenarios que no han ocurrido. La fe descansa en un Dios que ya está allí. Dios no te pide que ignores la realidad, te pide que no permitas que la realidad apague tu confianza. Hay una verdad que necesitas guardar en el corazón. La provisión de Dios no depende de las circunstancias, depende de su fidelidad. Lo que hoy ves como retraso, mañana entenderás que fue cuidado. Lo que hoy sientes como espera, mañana lo verás como preparación. Dios nunca llega tarde. Llega cuando el corazón está listo para recibir sin perder la paz. Y si hasta ahora sigues de pie, es porque Él te ha sostenido más veces de las que recuerdas. La Biblia dice en Salmos 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta no es una frase bonita, es una promesa viva. Cuando Dios es tu guía, no caminas sin dirección. Cuando Dios es tu proveedor, no caminas en escasez, aunque el proceso sea difícil. Puede que no tengas todo resuelto hoy, pero tienes algo más valioso, la presencia de Dios contigo, y eso lo cambia todo. Tal vez en este tiempo has aprendido a depender más de Dios que de tus propios planes. Has aprendido a soltar el control, a orar más, a confiar incluso cuando no ves resultados inmediatos. Ese aprendizaje no fue en vano. Dios estaba fortaleciendo tu interior para que lo que viene no te robe la paz, no te confunda y no te aparte de Él. A la provisión que viene no es frágil, es estable, no es momentánea, es sostenida. Dios también quiere que recuerdes esto. No dependes de lo que falta, dependes de quién va contigo. No pongas tu mirada solo en el problema. Levanta tu mirada al Dios que ya conoce la solución. No te desgastes pensando en todo lo que podría salir mal. Descansa en el Dios que hace que las cosas cooperen para bien. Él ve más lejos que tú y por eso te pide que confíes aún cuando el camino no esté claro. Suscríbete al canal y dale like para más contenido.